Damas y caballeros, bienvenidos a Capuchino Podcast. Estamos con Ricardo Solís, estamos en la biblioteca Capuchino. Estamos en la Biblioteca Pública Municipal de Cajeme, estamos en la celebración de los festejos del Día del Libro. Y bueno, yo me acabo de hacer de mi cuaderno de mudanzas de Ricardo Solís, ya está autografiado y toda la cosa, y ahorita va al Twitter directamente, porque pues igual nos seguimos. No, hijo. Bueno, va junto con la entrevista también, los efectos especiales, ¿no? Ricardo, platícanos un poquito de, tú mencionas algo muy importante ahorita, que decías el impacto que ha tenido los esfuerzos de toda la gestión cultural en la lectura en estos últimos 20 años y que decías, pues no, ¿verdad? O sea, como que no nos convence lo que ha resultado. Incluso desde que se tiene idea de lo que es promover la lectura, porque obviamente administraciones culturales, o lo que se entendía por administración cultural en el pasado, no manejaba el concepto como tal y digamos probablemente hacían sus esfuerzos de promoción de la lectura con bajo otra perspectiva. De hecho, hay quienes sostienen que la mejor labor que se ha hecho jamás fue todavía, o sea, nadie ha superado lo que consiguió hacer Vasconcelos en los 20, o sea, con el surgimiento de lo que fue la Secretaría y con las ediciones que él hizo de clásicos de la literatura, del que se editaban muchos ejemplares y se distribuían nacionalmente. Pero es un esfuerzo inicial que se ha querido repetir y que replicado en las épocas recientes no ha funcionado. Y hablabas tú de un punto por ahí crítico donde a lo mejor es el más fácil, el más sencillo y que todos hemos obviado, que es el placer de leer. Lo que creo yo es que aunque hay promotores de lectura y de hecho hay incluso ya una carrera y una maestría que habla de gestoría cultural y todo eso, se sigue, creo yo, formando de manera, quizá pensando que la especialización tiene que ver con detalles técnicos, cuando en realidad el principio básico es el placer de la lectura. O sea, nosotros criticaremos mucho a los gringos, pero los estadounidenses tienen un sistema de medición, o sea, el que los pone siempre digamos, vigilantes es el hecho de que se reduzca el número de lectores por placer. Ellos manejan esa estadística. En México no se ha manejado como tal y ha sido siempre un problema. Sí, desde el área profesional se desprecia mucho la lectura por placer, que es finalmente la mejor de todas y la que verdaderamente fomenta los hábitos como tales. Es decir, a final de cuentas, creo que las administraciones de cultura a todo nivel lo que han hecho es simplemente centrarse en programas que cumplen que buscan cierto impacto, cierto índice, no sé qué, y en realidad olvidan que nada de eso tendrá sentido si los lectores no continúan siéndolo. Y hablabas de tus inicios, ahorita por ser el Día del Libro, a mí se me hace interesante platicarle a los jóvenes o a la gente que está escuchando el podcast, que tú decías, yo me acerqué por la televisión y me acerqué por el cómic y por todos esos medios contra los que luchamos, ¿no? A lo mejor y son aliados y los vemos así como que tabú. Yo creo que mucha gente está muy consciente de que son aliados. Quizá no la televisión, que está desprestigiada terriblemente, pero y que obviamente su programación es muy distinta a la programación que yo podía ver en los 70 y que vio Aureliano también. Pero muy distinta. A lo que voy es que es una programación muy distinta. Creo que sí, sobre todo la televisión pública se ha degradado muchísimo, pero en el otro sentido, creo que el cómic sigue siendo un gran aliado, un súper aliado. Que incluso vive, podemos decirle, una especie de auge a nivel nacional en términos creativos. Ya hay autores nacionales que producen libros, novelas gráficas y todo esto en este país. Y creo que conforme, si mejora un poco la situación económica, creo que serán un poco más accesibles estos productos, porque sería otro problema. A la distribución del libro, por ejemplo, el acceso al libro, es otra cosa que no se ha podido garantizar en toda la historia. No hay un esquema de distribución nacional que garantice una distribución real de diferentes títulos en todo el país. No hay. A pesar de que hay cadenas, libreras y todo eso no existe, no es cierto. Las propias editoriales se quejan de ello. Es todo un sistema, ¿no?, que habría que fortalecer e identificar y saber cómo vamos como gestores culturales a influenciar por ahí. Pero como decías,
tu gran promotora principal fue tu mamá, ¿no? Entonces, así como, bueno, promotora en el sentido de que tú decías que cuando estabas chiquito era alguien que te dejó elegir, ¿no? Entonces, ¿cómo enlazas esas cuestiones a la cuestión familiar y de que sea algo normal ver libros en la casa y ese acceso y esa primera distribución empezará, ¿no? En casa. Entonces, o sea, tú nos comentabas, ¿no? De que la gran esperanza, en todo caso, sería que las nuevas generaciones comprendan, por vía de poner más atención en el hecho de ser padres actualmente, es decir, porque obviamente el acercamiento de las nuevas generaciones que tienen hijos en crecimiento ahorita es muy diferente a la de sus padres. Es una generación muy diferente que pone atención a otras cosas y está limitada por marcos legales más estrechos y también el mundo es diferente. Sus hijos enfrentarán una manera de vincularse con la información y con las cosas del mundo que es muy diferente a la de ellos. Entonces, esta generación es vital desde mi punto de vista, sobre todo la de los padres, porque tiene una responsabilidad hacia adelante que es muy grande. Y dependerá de los resultados que arroje esto, qué podemos esperar en cuanto... Además, no es lo único que cambia. El lenguaje mismo está cambiando, los códigos que utilizamos para comunicarnos, y obviamente eso va a influenciar a la literatura. Es decir, a la literatura y a todos los productos creativos. Entonces, lo estamos viendo en la televisión, las series cuentan de otra manera. Es decir, hay muchos productos que nos muestran. Además, la accesibilidad es mucho mayor ahora. El hecho de que tú tengas un podcast donde vas a publicar esto hace deseable que no se modifique este asunto de nuestra libertad de acceso a Internet, por ejemplo. Porque si bien es cierto que puede generar muchos problemas y hay muchos productos que no valen la pena, por el otro lado hay ejercicios muy valiosos que sin este canal no existirían. Exacto. Y háblanos, por ejemplo, bueno, de tu obra, que fue algo de lo que te invitaron aquí en KGM a presentar. Digo, yo me acabo de hacer de mi cuaderno de mudanzas y tengo una grabación ahorita que tú hacías lectura en voz alta de uno de los fragmentos. Entonces, ese cuaderno, que la gente que lo tenga en sus manos, ¿qué es lo que va a poder disfrutar, ¿no? O ¿cuál es la intención de este libro de parte tuya? Todos los poemas son, digamos, productos verbales que se llegan a veces a manifestar en palabra impresa, ¿no? Y en general son como una especie de esfuerzos comunicativos, no esfuerzos comunicativos de manera directa, en realidad es como una especie de comunicación oblicua, es un ejercicio, siempre lo llamo yo, es un ejercicio anómalo de la expresión, no busca el interés de dirigirse directamente a lo que quiere referir, sino más bien acercarse de otra manera para producir en el lector no un asunto de entendimiento formal, sino una comprensión emotiva. Y ese libro es, como otros libros, un intento de ello. Y técnicamente pues, o formalmente está integrado por una serie de poemas que no tuvieron cabida en otros libros y que estaban ahí almacenados. Algunos de ellos son más recientes, otros viejos. Algunos de ellos sí, yo decía pedacera, es como la pedacera, que se reunió en este libro y que finalmente terminó como un cuerpo que se puede leer, creo yo, se puede leer. Y se puede leer enseguidilla y creo que funciona. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Y algún último comentario que le desees hacer a la gente en el Día del Libro, alguien que si se está acercando a la lectura por primera vez, ¿qué le dirías? Es difícil decirle algo a quien se acerca a la lectura por primera vez, porque acercarse a la lectura por primera vez tiene que ser, para que sea verdaderamente efectivo, tiene que ser un acercamiento propio, voluntario y placentero. Y ya está dentro, entonces. Exactamente. Es decir, lo que se le puede decir a alguien que ya está dentro, que ya tiene esta conexión, es decirle por lo menos una cosa, que al menos en mi experiencia vale la pena seguir. Vale la pena seguir. Ajá. Okay. Es decir, no hay pretextos para no seguir, pues. Claro. Si de veras nos gusta, no hay nada que nos impida. Claro. Nos podemos dar un tiempo para seguirlo haciendo cada día y hay bibliotecas para conseguir libros gratis, hay acceso a internet en un café, un cibercafé para bajar textos de la red, e imprimirlos.
Es decir, a veces no es tan necesario invertir mucho dinero para acercarse a algo que uno puede leer o que uno puede ver. Pues Ricardo Solís, muchísimas gracias. Bienvenido a Capuchino Podcast. Bienvenido a Ciudad Obregón aquí de nuevo. Cuando sea rica y famosa, te voy a decir, ven a mi Capuchino Programa TV por antena. Mi risa va a ser el... Sí, va a ser la cortinilla. Ok, muy bien, señores, pues la gente que no se ha acercado a la lectura, acérquese por placer, y la gente que ya está dentro, vale la pena seguir. Muchísimas gracias, feliz Día Internacional del Libro. Bye bye. Feliz día.